Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Leo. Bueno, mi queridísimo Leo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, Leo, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Vamos a ver, Leo, ya sabes que en este vídeo de hoy se van a dar fechas. Leo, en el trabajo tendrás que tomar una decisión. O te vas a ver en la posición de tomar una decisión. Yo te diría, no te adelantes a los acontecimientos, porque tú, Leo, tomarás la decisión en unas 2-3 semanas aproximadamente. Leo, que no estáis trabajando. Se avecina un buen contrato para ti, pero deberás de elegir. Deberás de elegir. Te voy a hablar de la segunda oportunidad que te sale, que será, digamos, la más viable, dicen. Pero esto lo tienes que ver tú. Leo, que tenéis un negocio, también decisiones que tomar. Vas a firmar algo dentro de muy poco, Leo. Y ya ves, poco, dentro de una semana y media aproximadamente. Y bueno, atención a finales de año, con esto que vas a firmar, ¿vale? Quiero que tengas los ojos bien abiertos. Vamos a seguir, Leo, seguimos con tu economía. Hay algo que tiene que llegar de fuera y está muy dudoso aún, Leo. Está muy dudoso esto. Te darás cuenta que no está tan claro, vamos a decirlo así, más adelante. Todavía no te has dado cuenta, pero te vas a dar cuenta más adelante que esto no está totalmente claro de que llegue. Entonces, Leo, aquí te diría que tengas paciencia. ¿Bien? Vamos a seguir, Leo, seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Te cansaste de esperar algo, Leo. Eso es lo primero que veo. Y como que ahora mismo tú no te planteas en tu vida o no estás pendiente a que llegue el amor a tu vida. Como que te cansaste eso de buscar, de esperar o algo así. Y ahora mismo como que te da un poquito igual, ¿no? Eso por un lado. Dicen, has hecho lo que tenías que hacer, Leo. Has hecho lo que tenías que hacer, simplemente tienes que, bueno, dejar el tiempo pasar. Ni más ni menos. ¿Se hará justicia divina para ti, Leo? Sí. Pero esto no es ahora ni mañana. O sea, esta justicia divina que viene para ti no quiere decir que mañana vaya a entrar una persona a tu vida. Esto lleva su proceso. ¿Bien? Vamos a ver qué más, Leo. Vamos a ver qué más situaciones marcan en tu vida. Leo, que estáis solteros. Debilidad hacia el pasado todavía, Leo, muchos de vosotros.
Sabes que una persona que hizo su vida con alguien, que estuvo contigo, bueno, hizo su vida con alguien, resulta que regresa a tu vida o intenta regresar a tu vida. Aquí debes de decidir tú. Si en algún momento, y creo que será así, si iniciaran comunicaciones con esta persona, ten en cuenta que son con fecha de caducidad, así lo dicen las cartas. Te verás obligado a cortar con esta situación y empezar de nuevo, así que yo te diría que aquí, cuidado, Leo, ¿bien? Mucho cuidado. Porque aparte es una persona que no es claro, que no es clara. Leo, solteros. Vamos a ver qué más. Te voy a hablar de cara a futuro, futuro, Leo? Como te he dicho, finales de año, Leo, cambios en tu vida y una persona especial llegaría a tu vida, una persona que posiblemente tenga cargas familiares y seguramente muchos de vosotros o vosotras os echaréis mano a la cabeza porque no queréis nadie con cargas familiares, pero esta persona viene con cargas familiares. Esta persona sería una persona especial en tu vida. En un principio las cartas dicen que vienen a cambiarlo todo, que viene a cambiarlo todo. Te cambiará, te romperá hasta los esquemas esta persona. Vamos a ver, ¿qué más? No es un desconocido o una desconocida esta persona, ¿eh? No es un desconocido, ni una desconocida, es una persona que ya has hablado con esta persona en un pasado. Y te puedo hablar de hace 5 años atrás. 5 años atrás tú coincidiste con esta persona en algún lugar o pasó algo aquí, ¿eh? Esa es la persona que me sale. Puede ser que no tuvierais nada entre vosotros dos, Leo. Puede ser perfectamente. Vamos a continuar, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con Leo solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a continuar con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Estáis llenos de posibilidades, pero también hay muchos condicionamientos y posiblemente estos condicionamientos nos los pongamos nosotros mismos. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Leo, casados en convivencia y novios. Estáis en un proceso de avanzar, de cambios, de muchas posibilidades para vosotros dos. Pero ¿qué queréis? ¿Qué es lo que queréis? Esto es lo más importante. ¿Queremos avanzar? ¿No queremos avanzar? ¿Qué es lo más importante? Si va bien económicamente, va bien la relación. Si no va bien económicamente, no va bien la relación. ¿Cómo va esto? Esto es un problema aquí que hay que aclarar interiormente cada uno de vosotros, que a lo mejor no eres tú, Leo, el que tiene el problema y es tu pareja. Entonces, esto es lo que hay que aclarar, ¿vale? Vamos a ver qué más, Leo. Leo, casados, en convivencia, novios. Un momentito que se me ha caído una carta. Como siempre digo, yo me puedo equivocar, pero aquí dicen que ahora mismo vosotros, como he dicho en un principio, estáis llenos de posibilidades, pero también os ponéis condicionamientos.
A finales de año hay aquí una situación delicada económica. A mí no me gusta, personalmente a mí no me gusta. Y es una pérdida bastante grande de dinero. Y si esto sucediera, podría afectar a la relación en un futuro. No todos vais a estar en la misma situación, pero si esto sucediera, se dicen que podría afectar a la relación. Vamos a seguir, Leo. Seguimos. Casados, en convivencia y novios. Los que estáis de novios. Los que estáis de novios dicen que lo que se daba por hecho, una situación que se daba por hecho, se va a ver parada, estancada en el tiempo por culpa de otras personas. Y habrá una pérdida de interés. Esto no quiere decir que aquí se rompa la relación. Esto no quiere decir eso. Pero sí va a haber un estancamiento en ese aspecto, ¿eh? Escorpio, o Escorpio leche, Leo, va a haber un estancamiento en esa situación. Vamos a seguir, Leo. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Siempre habrá momentos, o siempre la vida nos pondrá momentos o situaciones en las cuales nos podemos ver entre la espada y la pared. Ahí ya nosotros tenemos que decidir y priorizar. Las prioridades de cada uno, de cada persona, se las pone uno mismo. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con la salud, y no te me vayas porque te voy a dar un mensaje especial del amor. Del amor no, un mensaje especial, general, que del amor ya te lo he dado. Leo, problemas de piel, veo muchos de vosotros, ¿vale? Salen ciertos problemitas de piel, pero nada grave. Aunque también te digo, Leo, como siempre, que yo no soy médico. Vamos a continuar, Leo. Ahora sí, con ese mensaje general. Una persona con 2 flores blancas se me muestra. Me muestra 2 flores blancas. Esta persona es de tu lado espiritual, Leo. Bien, te dice que arregles una situación, que se quedaría tranquilo o tranquila si tú arreglaras una situación, como que hagas partes iguales en una situación. Leo, en tu mensaje general, el que te dice el tarot, el que te acabo de decir te lo digo yo, el que te dice el tarot, Leo. Piensa muy bien antes de dar un paso en todos los aspectos de tu vida. Piensa muy bien y hazle caso a tu voz interior, Leo. Bien, te quiero dar un número, Leo. El número 27 te voy a dar. El 27 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Leo. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.